Hola, soy Carlos España. Bienvenidos a nuestro programa de Liderazgo Liderarte, porque recuerda, liderar es un arte. Gracias a todos los que nos han escrito y nos han dejado sus comentarios porque eso enriquece mucho más este programa. Bueno, vamos a comenzar esta semana y de aquí en adelante algunos programas donde vamos a trabajar el tema de la gestión conversacional. Vamos a hablar del tema de las comunicaciones. Ya lo decía Rafael Echeverría en su libro La ontología del lenguaje, que en tanto conversamos, en tanto tenemos la capacidad de comunicarnos con los demás, somos seres humanos. O sea, no podría él explicar o no explica la existencia del ser humano si no existe comunicaciones, si no existe conversaciones. Entonces, vamos a trabajar en estos siguientes programas en el tema de la gestión conversacional. Tendremos invitados, como siempre, muy especiales y hablaremos de algunos libros que nos van a ayudar mucho más a entender de qué se trata este tema de gestión conversacional. Vamos a arrancar con unos temas básicos, con una descripción de conceptos básicos de lo que es la comunicación en principio, para entender lo importante que es esta en nuestra vida. Entonces, digamos que la comunicación tiene unos pasos, siempre están presentes en un proceso de comunicación efectivo, y es que lo primero que tenemos es un proceso de ideación, una etapa de ideación. La ideación es la generación del contexto, es la generación de la idea, es la generación en principio del mensaje que queremos comunicar a un tercero o a un grupo. Después de la ideación, tenemos que darle vida a ese mensaje, tenemos que volverlo expresivo, tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos para lograr que ese mensaje llegue a cada uno de las personas a las que les estamos comunicando, al auditorio o simplemente a la persona que está recibiendo nuestro mensaje. Y a esa etapa, a ese proceso lo llamamos vitalización. Entonces, ideación, que es la idea, vitalización, que es darle vida a la idea, y al final, realización. Porque el mensaje al final tiene una consecuencia, por decirlo así, tiene una necesidad de realizar algo, de una actividad, de una tarea, de una acción. Entonces, así se configuran en principio las etapas de la comunicación: ideación, vitalización, realización. Entonces, tengámoslo en cuenta como uno de los conceptos básicos. Adicionalmente, la comunicación se muestra, está planteada en un plano, digamos que estamos viendo un plano donde hay factores, donde hay variables que están presentes en la comunicación, y una es que esa comunicación puede enfocarse en los hechos, o sea, tenemos hechos sobre los cuales hablamos, ¿cierto? De alguna manera esa sería la ideación, los hechos de los que estamos hablando. También hay un nivel de relación con el interlocutor, la persona con la que estamos hablando. Hay un nivel de relacionamiento que puede ser cercano o no. Puede ser alguien familiar, conocido o no. Puede ser un cliente que no conocemos, que es la primera vez. Entonces, hay un nivel de relación. Por otro lado, también se genera un nivel de incitación, o sea, ¿qué capacidad tengo yo de incitar, de provocar, de tratar de convencer a la otra persona? Entonces también hay un nivel de incitación. Y por último encontramos un nivel de autoexposición, o sea, es ese nivel en el cual yo estoy en la capacidad de autoexponerme con el otro, de dejar que fluyan mis emociones, mis sentimientos, por ejemplo. Entonces, si estoy frente a un amigo, mi nivel de autoexposición es mucho más alto porque yo me entrego un poco más y dejo que fluyan más mis emociones, contrario a que si estoy con un cliente. Tal vez no dejo ver ante el cliente ciertos niveles de emotividad que puedo pensar que no son necesarios. Entonces, en ese plano siempre están jugando niveles de autoexposición, tenemos niveles de incitación, tenemos un nivel de relacionamiento y tenemos unos hechos en los cuales basamos ese nivel de comunicación. Ahora bien, también es importante tener en cuenta que la comunicación tiene unos niveles también, digamos que no de importancia, pero me lo van a entender mucho mejor cuando lo explique de esta manera. El nivel más básico de las comunicaciones es el hablar. ¿Y por qué es el nivel más básico? Porque en el hablar casi que no se necesitan dos personas, un interlocutor y un receptor, o un emisor y un receptor. En el hablar puedo estar yo solo. ¿Y cuántas veces no hemos hablado con nosotros mismos? ¿Cuántas mentiras no nos habremos dicho? ¿O cuántas motivaciones no habremos dicho nosotros mismos? ¿O cuántas ideas y sueños nos contamos? O sea, eso es hablar.
Eso es hablar con nosotros mismos. Y a veces ni siquiera musitamos palabras. A veces simplemente con el pensamiento nos estamos hablando. Esa vocecita interna que a veces nos dice algo. Entonces no se necesita ni siquiera un receptor del mensaje. Yo mismo soy el emisor y el receptor. Entonces ahí de alguna manera hay un debate interno en mi mente porque entran a jugar una serie de variables como los valores, como la ética, de lo que me estoy diciendo. Por eso les digo que a veces nos mentimos nosotros mismos y somos conscientes de que nos mentimos. Pero ese es el hablar. Entonces, de alguna manera nos imponemos el mensaje que nosotros mismos nos queremos dar. Primer nivel de las comunicaciones, hablar. Después entramos a un siguiente nivel que sí requiere de un receptor, definitivamente requiere de un receptor, y se define como comunicación, la comunicación misma. Entonces ya estoy yo y estás tú, pero de alguna manera ese tú está en un segundo nivel, es más pequeño, porque aquí el importante soy yo. Porque aquí lo que pasa es que yo estoy compartiendo contigo un mensaje o una información que yo tengo, pero no me hago responsable de lo que tú hagas con la información que recibes. No soy responsable de eso, solamente soy responsable de lo que yo digo. Entonces ahí lo que hay es una posición. Yo te transmito mi posición, yo te informo de mi posición. Un claro ejemplo. A veces una comunicación es cuando en una oficina, una empresa, alguien dice, les comunico que hoy la salida es a las 4 de la tarde. Pero la persona que emitió ese comunicado no se responsabiliza si la gente salió a las 4, a las 5, a las 3. No me importa. Entonces decimos, yo cumplí con comunicar. Ya los otros que hayan cumplido o no, es un problema de los demás. Entonces no hay nivel de responsabilidad en esa etapa o en ese nivel de comunicación. Ahora vamos avanzando un poco y entramos a otro nivel que se llama el diálogo. El diálogo ya es un nivel de comunicaciones, digámoslo así, un poco avanzado. Porque ya el yo y el tú, digamos que podríamos estar al mismo nivel. Yo le doy mucha importancia también a mi receptor, pero también me guardo lo mío. Y ahí lo que hacemos de alguna manera es tratar de comprender lo que el otro nos quiere decir o hacerlo comprender de lo que yo le quiero decir. Entonces ahí nos basamos siempre en la argumentación. Argumentamos nuestros hechos o argumentamos nuestros conocimientos. Entonces sacamos todo lo que tengamos para poder hacerle comprender al otro cuál es mi posición, cuál es mi información y que él de alguna manera la acepte y se acoja a ella. Pero tampoco digamos que existe esa posibilidad de que así sea, porque ambos en el diálogo estamos argumentando desde nuestros hechos, desde nuestro saber, desde nuestros conocimientos. Y entonces así llegamos al nivel más importante de las comunicaciones, que es el conversar. Conversar. Su palabra etimológica viene desde el con el otro, vertere, o sea, hablar de una información con el otro, crear con el otro. Entonces ahí ya no hay ni un yo ni un tú. Ahí estamos nosotros, los dos. Los dos hacemos una persona. O nosotros en un grupo nos convertimos de alguna manera en una persona. Y ahí lo que estamos haciendo es deliberando. Deliberar, no imponiendo ni argumentando. Deliberando porque la información de todos es muy válida y eso es uno de los principios importantes de la conversación. Entender la validez del otro. Acuérdense poner en práctica aquí entonces los postulados del liderazgo. Yo soy único, irrepetible, válido, autónomo en el universo, pero el otro también. Y yo tengo mis razones, pero el otro también tiene las suyas. Entonces aquí lo que estamos es de alguna manera deliberando sobre algún tema con un objetivo y es fundamentar esa información, ese conocimiento, esa idea que hemos creado entre nosotros. Entonces, aquí se configuran las etapas o los niveles de la comunicación, donde vamos desde el hablar, que es el más sencillo, pasamos por el comunicar, seguimos con el dialogar y después nos vamos hasta el conversar. Y pienso yo que en muchos aspectos de nuestra vida, en las empresas incluso, nos está faltando conversar. Tal vez nos quedamos en el nivel del diálogo. Y el diálogo lo que está haciendo es tratando de comprender la posición de uno con la del otro y tratando de argumentar desde lo que yo quiero o yo espero contra lo que el otro argumenta. Y no logramos pasar al nivel de la conversación, que es cuando somos nosotros y donde ya es un nivel muy diferente. Entonces, fíjense que de alguna manera nosotros nos estamos moviendo siempre en este proceso desde la seguridad a la libertad. O sea, a veces nos queremos quedar en un nivel de seguridad
O a veces nos lanzamos porque necesitamos más libertad en lo que estamos diciendo. O estamos en un mundo expansivo o en un mundo contraído. La expansión está cuando le damos importancia al otro, cuando vemos lo importante del otro hacia lo interior. Y en contrario, la contracción es cuando nos importa más el yo, nos importa más solamente lo que somos nosotros. Aquí entramos también a otro tema, que es el enfoque único y el enfoque múltiple. Entonces, el enfoque único, estamos hablando simplemente de las etapas de hablar y comunicar. Y en el enfoque múltiple, estamos en el diálogo y en la conversación. Porque el enfoque único, digamos que, lo decía antes, la prioridad, la importancia, somos nosotros. En el enfoque múltiple, la importancia, lo que vale la pena es los demás, lo que construyamos entre todos. A eso le llamamos entonces enfoque único y enfoque múltiple. Y digamos que para entender o terminar de entender este tema, la definición de conversar, yo la quiero expresar más como una danza, un ir y venir entre nosotros. Ya no es entre tú y yo, sino entre nosotros, donde hay algo vital aquí. Y es que lo primero que tenemos que encontrar en la conversación es el objetivo común. Un objetivo común, un objetivo creado por las dos partes, por nosotros. Y en torno a ese objetivo común, en el cual vamos y venimos, hablando y escuchando, entonces lo que estamos creando es unos acuerdos. Vamos a lograr unos acuerdos porque tenemos un objetivo común y todos los acuerdos están basados en ese objetivo común. ¿Y para qué logramos los acuerdos? Pues los acuerdos los logramos para construir acciones, para coordinar esas acciones. Porque como tenemos claridad de lo que queremos y hemos llegado a nuestros acuerdos, entonces ahora sí construyamos acciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y para qué vamos a hacer algo? Para producir resultados. Entonces, fíjate cómo en un equipo de trabajo el líder debe fomentar la conversación y no la imposición, no basta la comunicación. Un líder no puede decir, yo les comuniqué, ustedes verán qué hacen. No, la responsabilidad del líder debe ir más allá, porque es el líder del equipo y él se hace responsable por lo que dice y por lo que sus coequiperos entienden. Y por eso tiene que preocuparse y por eso tiene que ir y volver todo el tiempo permanente. Por eso les digo, como una danza, voy y vuelvo, acompaso al otro en la conversación, cambio mis niveles de conversación para lograr que el otro lo entienda. Pero siempre he definido un objetivo común. Ahí está la clave. Si no hay un objetivo común, estamos en diálogo o estamos en comunicación. Si queremos estar en conversación, tenemos que tener y formar entre nosotros un objetivo común. Y ahí sí logramos acuerdos. Ahí sí nos ponemos de acuerdo en las cosas y después sí definimos las acciones que vamos a requerir para producir los resultados que queramos producir. Sine qua non, en una conversación se requiere compromiso de las partes. Entonces, este es un tema muy importante, vital, como les digo, y que quiero que a partir de este momento nos acompañen en los próximos programas que vamos a tener estos invitados, y al que le interese, ese líder que le encanta conversar con sus coequiperos, que le encanta motivar e inspirar a la gente, le recomiendo este libro que es muy bonito porque es la manera como podría llegar realmente a inspirar a tu equipo de trabajo. Storytelling, o sea, cómo contar historias. Esto te va a ser muy poderoso para acercarte a tu equipo, para convencerlos, para inspirarlos, para comprometerlos, para que se metan en el cuento. De eso se trata ese libro y de eso se trata en principio lo que arrancamos el día de hoy como gestión conversacional. Entonces te invito a que continúes con nosotros, a que nos dejes tus comentarios, a que por la cuenta de correo que aparece aquí abajo nos escribas. La próxima semana seguiremos hablando de estos temas. No olvides darle like, no olvides suscribirte y poner la campanita para recibir alertas de unos nuevos videos y para que puedas seguir conectado. Te agradezco y te espero la próxima semana. Muchas gracias.